te han mentido toda tu vida. Te dijeron que estar solo es señal de fracaso, que necesitas estar rodeado de gente para ser alguien, que la soledad es algo que debes evitar a toda costa. Pero ¿qué pasaría si todo fuera al revés? ¿Qué pasaría si ese vacío que sientes cuando estás solo, ese silencio que te aterra, esa habitación vacía que evitas, no fuera tu enemigo, sino tu mayor aliado? ¿Y si la soledad no es el problema, sino la solución que nunca te atreviste a usar? Maquiavelo pasó años observando el ascenso y caída de imperios en la Italia del Renacimiento. Estudió a reyes que conquistaron naciones y a comerciantes que edificaron fortunas, y descubrió algo que la historia prefiere ocultar. Los hombres que permanecieron en el poder más tiempo no fueron aquellos con más aliados, fueron aquellos que sabían estar solos sin destruirse en el proceso. Hay una razón por la que el sistema necesita que estés conectado constantemente. Hay una razón por la que te repiten que el aislamiento es peligroso, que necesitas pertenecer, que la comunidad es todo, que la validación externa es esencial, porque una persona que puede estar sola sin quebrarse no puede ser manipulada. Hoy voy a revelarte lo que Maquiavelo, Schopenhauer y Nietzsche comprendieron sobre el aislamiento. Verdades tan peligrosas que han sido enterradas bajo siglos de programación social. Vas a aprender por qué las masas temen a quien camina solo. Vas a comprender la arquitectura del poder personal a través del aislamiento. Y al final, verás tu soledad no como una carencia, sino como una ventaja tan profunda que la mayoría de las personas jamás tendrán la fortaleza mental para acceder a ella. Pero te advierto, una vez que comprendas lo que estoy a punto de mostrarte, no podrás volver a la mentira cómoda de que estar conectado siempre es bueno y estar solo siempre es malo. Comencemos. La diferencia entre el retiro estratégico y el escondite cobarde. En la Ley 18 de las 48 leyes del poder, Robert Greene expone uno de los principios más contraintuitivos jamás escritos. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. A primera vista, esto parece contradecir todo lo que acabo de decir, pero mira más allá de la superficie. Greene no está advirtiendo contra la soledad, está advirtiendo contra el aislamiento nacido del miedo, no de la fuerza. Existe una línea que separa a los líderes de los cobardes, el retiro estratégico versus la huida aterrorizada. Cuando un gobernante construye muros porque teme a sus enemigos, esos muros se convierten en su tumba. La historia está llena de ejemplos. Luis XVI se encerró en Versalles mientras Francia moría de hambre. Se rodeó de aduladores, se desconectó de la realidad de su reino, y cuando finalmente llegó la turba, esas paredes doradas no pudieron salvarlo. Pero existe otro tipo de aislamiento, el que practicó Marco Aurelio, quien escribió sus meditaciones solo en una tienda militar, rodeado de guerra y muerte, el que practicó el mismo Maquiavelo, quien escribió El Príncipe en el exilio, desterrado de Florencia, torturado por los Médici, despojado de todo lo que había construido. Él no se estaba escondiendo del mundo, estaba destilando todo lo que sabía en un arma. Maquiavelo escribió desde el aislamiento, pero no desde el miedo. Escribió desde la furia, desde la claridad, desde una posición donde no le quedaba nada que perder y por lo tanto, nada que distorsionara su percepción. Esa es la diferencia. El hombre débil construye una fortaleza para escapar del mundo. El hombre fuerte construye un laboratorio para comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál estás construyendo tú? Has sido condicionado desde que naciste para temer la soledad. Piénsalo. Cada cuento infantil castiga al solitario. El lobo es solitario y por eso es malvado. La oveja que se separa del rebaño es devorada. El héroe siempre está rodeado de amigos, de aliados, de una hermandad. El aislamiento se presenta como el destino de villanos y personas rotas. Esto no es accidental. Las sociedades funcionan mediante obediencia. Las economías funcionan mediante consumo.
Ambas requieren que te importe profundamente lo que otros piensan. Ambas requieren que busques validación externa. Ambas requieren que estés aterrorizado de quedarte fuera del grupo. Si estás cómodo estando solo, dejas de comprar cosas para impresionar a otros. Dejas de actuar para obtener aprobación. Dejas de ser una pieza útil en la maquinaria del comercio infinito y la comparación sin fin. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, vio esto hace siglos. Escribió que la persona que genuinamente disfruta de la soledad posee algo raro, un ser que es suficiente en sí mismo. Pero la sociedad no puede permitir eso. Un individuo autosuficiente es una amenaza económica, una anomalía emocional, un peligro para el sistema de necesidad fabricada que mantiene a las personas perpetuamente hambrientas de lo que otros proveen. Entonces te patologizan, lo llaman ansiedad social, lo llaman problemas de apego, lo llaman trastorno de personalidad evitativa. Inventan etiquetas clínicas para lo que podría simplemente ser una mente que no requiere estimulación constante del rebaño. No estoy negando el sufrimiento psicológico genuino, pero te pregunto, ¿cuánto de tu soledad es dolor real y cuánto es vergüenza manufacturada? La pregunta no es, ¿por qué estoy solo? La pregunta es, ¿quién se beneficia cuando creo que estar solo está mal? La soledad como cuna del pensamiento original. Esto es lo que los estrategas comprendieron, y la gente común nunca entenderá. La soledad es el lugar de nacimiento del pensamiento original. Nietzsche subió solo a los Alpes suizos. Caminó durante horas en silencio, su mente ardiendo con ideas que reformarían la filosofía. Así habló Zaratustra. No fue escrito en un salón rodeado de intelectuales. Fue escrito en un aislamiento tan profundo que la mayoría de las personas habrían colapsado en la locura. Pero Nietzsche no colapsó, trascendió, escribió: cuanto más alto volamos, más pequeños parecemos a aquellos que no pueden volar. Esto no es arrogancia, es observación. Cuando comienzas a pensar pensamientos originales, pensamientos no prestados del grupo, no validados por consenso, te vuelves invisible para aquellos que solo pueden ver a través de ojos colectivos. Y esta es tu ventaja. Cuando pasas tiempo solo, genuinamente solo, sin la muleta de la distracción, algo comienza a suceder. Tu mente deja de hacer eco de las opiniones de otros. Tus pensamientos dejan de ser reacciones reflejas al ruido. Comienzas a escuchar tu propia voz, quizás por primera vez desde la infancia. Anthony Storr, en su estudio sobre el genio creativo, documentó este fenómeno repetidamente. Newton, solo en cuarentena, inventando el cálculo. Darwin, solo en su finca durante décadas, desarrollando la teoría de la evolución. Kafka, solo en su habitación por las noches, produciendo literatura que obsesionaría al siglo XX. No crearon a pesar de su soledad, crearon gracias a ella. La multitud no produce nada original. La multitud consume, la multitud reacciona, la multitud toma prestado, repite y diluye. La creación es un acto solitario. Si estás solo ahora mismo, estás en la posición del artista frente al lienzo. La pregunta es si usarás ese lienzo o seguirás lamentando la ausencia de una audiencia que solo te distraería de tu obra. El peligro de necesitar demasiado a los demás. Maquiavelo observó un tipo específico de príncipe que siempre fallaba, el que necesitaba demasiados aliados. Un príncipe que no puede estar solo se convierte en rehén de aquellos de quienes depende. Sus alianzas no son elecciones, son necesidades, y todos a su alrededor lo saben. Cuando las personas perciben que las necesitas, algo cambia en la dinámica de poder. Comienzan a tomarse libertades, comienzan a probar límites, comienzan a tratarte como una opción en lugar de una prioridad, porque saben que no puedes alejarte. Esto aplica a las amistades, a las relaciones románticas, a las asociaciones de negocios. La persona aterrorizada de estar sola
tolerará faltas de respeto que nunca debería aceptar, permanecerá en relaciones que la envenenan, mantendrá amistades con personas que apenas ocultan su desprecio, aceptará malos tratos, reirá ante chistes que la insultan y doblará su identidad en formas diseñadas para complacer a quien esté enfrente. Todo porque la alternativa a estar solo se siente como la muerte. Pero aquí está la verdad que te liberará. La capacidad de estar solo es el fundamento de toda conexión fuerte. Cuando puedes alejarte, cuando genuinamente no necesitas a alguien, tus relaciones se transforman. Dejas de negociar desde la debilidad, dejas de aceptar migajas, comienzas a relacionarte desde la plenitud en lugar del hambre. Paradójicamente, esto hace que las personas te deseen más. Anneli Rufus, en Party of One, The Loner's Manifesto, describe cómo aquellos que están cómodos en soledad a menudo atraen las conexiones más profundas porque no están aferrándose, no están actuando, simplemente están presentes. Y la presencia es magnética. El que conecta desesperadamente repele. El individuo autosuficiente atrae. Esto no es un truco, no es manipulación, es física. La necesidad es una fuerza repulsiva, la autosuficiencia es gravedad. Ahora hablemos de estrategia. Existe una técnica específica que Maquiavelo habría respaldado, una que pocas personas entienden y aún menos tienen la disciplina para ejecutar. Se llama la retirada estratégica. Cuando te encuentras perdiendo terreno en cualquier arena social, profesional, romántica, el amateur duplica sus esfuerzos, persigue más intensamente, habla más, se prueba a sí mismo desesperadamente y observa cómo su posición se erosiona con cada movimiento de agarre que hace. El maquiavélico hace lo opuesto, se retira, no con ira, no con anuncios, no con drama diseñado para provocar persecución, simplemente se vuelve menos disponible, menos visible, menos ansioso. En 1512, cuando Maquiavelo fue destituido de su posición y exiliado a su granja, no suplicó por su reinstalación. No inundó a los Médici con cartas desesperadas. Se retiró, trabajó, escribió, y el príncipe que emergió de ese exilio sobreviviría a todos sus enemigos políticos. Cuando te retiras estratégicamente, varias cosas suceden. Primero, recuperas tu atención. La energía que estaba sangrando hacia personas que no te valoraban, ahora regresa a ti. Solo esto es transformador. Segundo, creas espacio para la perspectiva. Cuando estás enredado con personas, no puedes verlas claramente. La distancia proporciona una claridad que la proximidad previene. Tercero, activas algo ancestral en la psicología humana. Las personas valoran lo que se vuelve escaso. Cuando te retiras sin hostilidad, sin explicación, fuerzas a otros a confrontar lo que quizás dieron por sentado. Pero esto solo funciona si tu retirada es genuina. Si estás secretamente vigilando tu teléfono esperando su respuesta, no te estás retirando. Estás actuando una retirada mientras permaneces mentalmente esclavizado. La retirada estratégica requiere desconexión interna real. Debes genuinamente reenfocar tu energía en tu propio trabajo, tu propio crecimiento, tu propio imperio. Debes volverte tan absorto en tu propio desarrollo que su ausencia se convierta en ruido de fondo en lugar del evento principal. Esto es difícil, pero la dificultad es el filtro que separa a aquellos que usarán estos principios de aquellos que simplemente los entenderán. Arthur Schopenhauer fue quizás el filósofo más honesto que jamás haya existido respecto a la naturaleza humana. Observó algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida negando. La mayor parte de la interacción social humana no es conexión, es distracción del peso insoportable del yo. Escribió que el valor de una persona se revela por cuánto disfruta de su propia compañía. Aquellos que no pueden soportar la soledad huyen de algo dentro de sí mismos, y ninguna cantidad de actividad social llenará ese vacío. Solo puede oscurecerlo temporalmente. Por eso,
Los extrovertidos a menudo colapsan cuando se ven forzados al aislamiento. Nunca han desarrollado una vida interior. Su sentido del yo depende completamente de retroalimentación externa. Remueve esa retroalimentación y experimentan algo cercano a la muerte del ego. Pero aquellos que han cultivado la soledad, que se han sentado consigo mismos en la oscuridad y sobrevivido, poseen algo raro. Tienen un yo que no es contingente. Tienen una identidad que no requiere testigos. Schopenhauer llamó a esto riqueza intelectual, la capacidad de entretenerte con tus propios pensamientos, la capacidad de encontrar fascinación infinita en tu propia mente sin requerir input externo constante. Esto no es arrogancia, no es antisocial, es independencia psicológica y aterroriza a quienes no la tienen, porque cuando te miran a ti alguien que no necesita al grupo, ven un espejo reflejando su propio vacío. Ven a alguien que ha escapado de una prisión que ni siquiera sabían que existía. ¿Por qué la multitud odia al solitario? Déjame decirte algo que nadie dirá a tu cara. La multitud odia al individuo que camina solo, no porque los amenaces físicamente, sino porque los amenazas existencialmente. Tu soledad es una acusación. Cada momento que pasas contento en tu propia compañía es una denuncia silenciosa de su desesperada actuación social. Cada vez que eliges no asistir a la fiesta, no participar en el chismorreo, no perseguir la aprobación que ellos pasan sus vidas persiguiendo, expones la posibilidad de que no tenían que vivir como han estado viviendo. Y eso es imperdonable. Así que se burlarán de ti, te patologizarán, te llamarán antisocial, raro, demasiado intenso, aburrido, difícil. Déjalos. Nietzsche nos advirtió sobre la mentalidad de rebaño, la forma en que las masas imponen conformidad no a través de leyes, sino a través de presión social. La ceja levantada, el juicio susurrado, la lenta exclusión de cualquiera que no cumpla. Pero el poder del rebaño solo funciona en aquellos que aún quieren pertenecer. En el momento en que genuinamente sueltas la necesidad de su aceptación, sus armas se vuelven impotentes, su desprecio se vuelve irrelevante, su juicio se convierte en lo que siempre fue, el balido asustado de aquellos que no pueden imaginar la existencia fuera del rebaño. Susan Cain documentó en Quiet cómo los introvertidos han sido sistemáticamente devaluados en la cultura occidental. El ideal extrovertido gregario, hablador, buscador de atención, ha sido posicionado como la salud misma. Mientras tanto, lo contemplativo, lo reservado, lo solitario, son tratados como versiones rotas de la personalidad correcta. Esto es propaganda cultural, no verdad psicológica. Algunos de los mayores logros en la historia humana vinieron de mentes que requerían soledad. Einstein desarrolló la relatividad solo en una oficina de patentes. Wittgenstein se retiró a una cabaña en Noruega. Emily Dickinson apenas salió de su habitación y produjo poesía que sobreviviría a imperios. La multitud produce ruido, el individuo produce legado. Elige cuál quieres ser. La transmutación. De plomo a oro. Ahora llegamos a la técnica central, lo que llamo la transmutación. Este es el proceso alquímico de convertir el plomo de la soledad en el oro de la soberanía. La mayoría de las personas nunca completan esta transformación porque están demasiado ocupadas medicando su soledad con distracciones baratas. Se desplazan, deslizan, se adormecen, llenan cada momento de silencio con ruido porque no pueden enfrentar lo que el silencio contiene. Pero tú sigues aquí, lo que significa que podrías estar listo. La primera etapa de la transmutación es el reconocimiento. Debes dejar de patologizar tu soledad. Deja de tratarla como un problema a resolver o una enfermedad a curar. Tu soledad no es un síntoma, es materia prima. Cada hora que pasas solo es una hora sin contaminar por las opiniones, expectativas y proyecciones de otros. Esto es extraordinariamente raro. La mayoría de las personas
Viven toda su vida sin experimentar un solo día de genuina independencia psicológica. Sus pensamientos son prestados, sus preferencias son manufacturadas. Su identidad es un compuesto de influencias que nunca examinaron. Pero tú, en tu aislamiento, tienes acceso a algo que ellos no tienen, una relación sin mediar con tu propia mente. La segunda etapa es la excavación. En soledad, sin la distracción de la actuación social, comienzas a encontrar partes de ti mismo que has estado evitando. Miedos que suprimiste, deseos que negaste, sombras que fingiste que no existían. Aquí es donde la mayoría de las personas retroceden al ruido. La excavación es dolorosa. Encuentras cosas enterradas dentro de ti que no quieres enfrentar. Pero Maquiavelo entendió que el líder que no conoce sus propias debilidades será destruido por ellas. El autoconocimiento no es opcional, es necesidad estratégica, y el autoconocimiento solo está disponible para aquellos dispuestos a sentarse en la oscuridad el tiempo suficiente para ver qué hay ahí. La tercera etapa es la integración. Tomas lo que descubres: los miedos, las heridas, los deseos vergonzosos, la rabia no reconocida, y lo incorporas a tu identidad consciente. Dejas de pretender ser solo luz. Aceptas la oscuridad y por lo tanto ganas poder sobre ella. Carl Jung llamó a esto trabajo de sombra, pero Maquiavelo lo estaba practicando siglos antes de que la psicología le diera un nombre. Integró las partes despiadadas de la naturaleza humana que la sociedad educada finge que no existen, y porque las aceptó, pudo manejarlas en lugar de ser controlado por ellas. La cuarta etapa es la construcción. Habiendo despejado los escombros del condicionamiento, habiendo excavado e integrado tu yo oculto, ahora tienes algo que la mayoría de las personas nunca poseen: un fundamento. Desde este fundamento, puedes construir deliberadamente, no según la expectativa social, no según la presión de pares, no según lo que obtendrá más aprobación. Construye según tu propia arquitectura. Esto es lo que significa convertirse en soberano. Un soberano no es alguien que gobierna a otros. Un soberano es alguien que se gobierna a sí mismo. Su reino es interno. Su trono es psicológico. Y ninguna circunstancia externa puede realmente destronarlo, porque su poder no depende de condiciones externas. Esto es lo que tu soledad puede darte si estás dispuesto a tomarlo. Ejemplos históricos. Permíteme mostrarte esta transmutación en acción a través de la historia. En 1302, Dante Alighieri fue exiliado de Florencia, desterrado bajo pena de muerte si alguna vez regresaba. Perdió su posición política, su propiedad, su hogar. Vagó por Italia por el resto de su vida, nunca volviendo a ver su ciudad. La mayoría de los hombres habrían sido destruidos, pero Dante tomó su exilio y lo transmutó en algo inmortal. La Divina Comedia, una de las mayores obras literarias jamás creadas, fue escrita en ese aislamiento errante. El viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso no era solo alegoría, era autobiografía. Un hombre que había perdido todo descendiendo a través de su propia oscuridad y emergiendo transformado. El exilio de Dante no fue su castigo, fue su liberación. De haber permanecido en Florencia, atrapado en juegos políticos y actuación social, habría muerto como un político menor recordado por nadie. Su exilio lo liberó de las distracciones que habrían consumido su genio. Considera también a Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador Nerón. Cuando Nerón se volvió contra él y lo forzó al exilio en Córcega, Séneca no cayó en la desesperación. Escribió cartas desde ese aislamiento, obras estoicas que influenciarían la filosofía durante 2,000 años. En su carta sobre la soledad, Séneca escribe: «Aparta ciertos días durante los cuales estarás contento con la comida más escasa y barata, con ropa áspera y tosca, diciéndote a ti mismo mientras tanto, ¿es esta la condición que temía?». No tenía miedo del aislamiento.
Lo practicaba deliberadamente porque entendía que la dependencia de circunstancias externas, ya sean sociales, materiales o emocionales, era la verdadera prisión. Un ejemplo más. En 1845, Henry David Thoreau se retiró a una cabaña en Walden Pond. Vivió solo durante 2 años, simplificando deliberadamente su existencia para descubrir qué era esencial. Lo que emergió de esa soledad no fue solo un libro, fue una filosofía de resistencia. Walden enseñó a generaciones que la vida de tranquila desesperación vivida por la mayoría de los hombres era opcional, que podías salirte de la máquina, que la soledad no era exilio, era emancipación. Thoreau escribió: «Nunca encontré al compañero que fuera tan compañero como la soledad». Estos hombres no sufrieron por su aislamiento, fueron forjados por él. Ahora, hablemos prácticamente. ¿Cómo adaptarte a tu soledad? Primero, establece rituales productivos. El peligro de la soledad sin estructura es que degenera en rumiación, los mismos pensamientos oscuros girando interminablemente sin resolución. Esta es soledad destructiva. La soledad productiva requiere arquitectura, rituales diarios que canalicen tu tiempo solo hacia la creación. Escribir, entrenar, construir, estudiar. Maquiavelo en su exilio tenía un ritual específico. Trabajaba su granja durante el día. Luego, por la noche, se cambiaba a ropa formal las túnicas que una vez usó en oficio político y entraba a su estudio. Allí dialogaba con los maestros antiguos, leyendo y escribiendo como si aún estuviera en el centro del poder. Este ritual era psicológico. Mantenía su identidad como pensador y estratega, incluso cuando las circunstancias intentaban reducirlo a un granjero. Tus rituales cumplen la misma función. Mantienen tu identidad como alguien que construye hacia un propósito mayor, incluso cuando nadie está mirando. Segundo, desarrolla compañía intelectual. Puedes estar solo físicamente, pero no necesitas estar solo intelectualmente. Los libros son conversaciones con las mentes más grandes que jamás hayan vivido. Cuando lees a Maquiavelo, Marco Aurelio, Schopenhauer, estás en diálogo con intelectos que entendieron lo que estás experimentando. Esto no es un reemplazo para la conexión humana. Es un tipo diferente de conexión, una que trasciende tiempo y espacio, una que no puede ser quitada de ti independientemente de tus circunstancias sociales. Construye tu biblioteca deliberadamente. Elige autores que te desafíen. Involúcrate con ideas que te fuercen a pensar en lugar de simplemente consumir. Tercero, crea evidencia de tu progreso. El peligro de la soledad es perder el rastro de tu propio crecimiento. Sin retroalimentación externa, puedes sentirte estancado incluso cuando estás avanzando. Contrarresta esto creando evidencia tangible. Escribe diariamente. Rastrea tu entrenamiento. Documenta tu desarrollo. Construye un registro al que puedas mirar atrás y ver objetivamente que no estás inmóvil. Esta evidencia sirve otro propósito. Cuando eventualmente reemerjas a espacios sociales, y lo harás, tendrás algo que mostrar por tu tiempo en la oscuridad. No explicaciones, no excusas, resultados. Cuarto, practica la reemergencia estratégica. La soledad es una fase, no un estado permanente. El monje que se retira a la montaña eventualmente regresa al valle. Cuando reemerjas, hazlo estratégicamente, no buscando desesperadamente conexión, sino ofreciendo algo de valor. La perspectiva que ganaste, las habilidades que desarrollaste, la claridad que cultivaste. Las personas sentirán que eres diferente, sentirán el peso que cargas. La soledad habrá cambiado tu presencia de formas que quizás no comprendas completamente, pero que ciertamente percibirán. Aquí hay algo que nunca te enseñarán en ningún libro de autoayuda, ninguna sesión de terapia, ningún curso de habilidades sociales. Hay personas que están destinadas a caminar solas, no para siempre, no completamente, pero esencialmente. No están rotas, no están dañadas,
No les falta algo que otros tienen. Simplemente están construidas para condiciones diferentes. De la forma en que algunos animales prosperan en frío ártico que mataría a otros, de la forma en que algunas plantas crecen en condiciones desérticas que marchitarían un árbol del bosque. Tu constitución es diferente. Tu cableado interno es diferente. Y ninguna cantidad de forzarte al molde de lo extrovertido, lo gregario, lo perpetuamente social, cambiará esa arquitectura fundamental. Schopenhauer escribió que la gente ordinaria piensa meramente en cómo pasará su tiempo. Una persona de intelecto intenta usarlo. Quizás no estás solo. Quizás simplemente estás usando tu tiempo de manera diferente que aquellos que no pueden soportar estar solos consigo mismos. Esto no significa que el aislamiento siempre sea bueno. Existe el retiro patológico, el esconderse basado en el miedo contra el que Maquiavelo advirtió, pero también existe la soledad soberana, el posicionamiento estratégico de quien tiene trabajo que hacer que la multitud no puede entender y solo interrumpiría. La pregunta que debes responder honestamente, ¿cuál es la tuya? Si te estás escondiendo de la vida porque temes el rechazo, esa es una herida a sanar. Pero si estás solo porque has descubierto algo en esa soledad que no puede encontrarse en compañía, entonces no estás enfermo. Estás despertando y el mundo te dirá que estás equivocado. El mundo te dirá que la conexión es todo y el aislamiento es muerte. El mundo patologizará tu preferencia y medicará tu soledad. Ignóralos. No entienden a qué tienes acceso. No pueden comprender la forja que estás construyendo dentro de ti. Están hablando desde su propio terror al silencio, un terror que tú ya has comenzado a superar. Entonces, ¿dónde te deja esto? Estás solo, quizás ahora mismo, quizás esta noche, quizás mañana. Y en lugar de tratar esa soledad como un problema del cual escapar, ahora puedes verla como un territorio que explorar, un laboratorio para experimentar, una forja para moldearte. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. La soledad que estás experimentando está despojando todo lo que no era realmente tú. Las identidades falsas, las personalidades actuadas, las opiniones prestadas, todo está siendo quemado en el fuego de tu aislamiento. Lo que permanece es esencial, y desde esa esencia construirás algo que no requiere validación externa para sostenerse, algo que no puede ser sacudido por el rechazo o el abandono, algo que es tuyo de una manera que nada conectado a la aprobación de otros puede serlo jamás. Maquiavelo no escribió El príncipe para ser querido, lo escribió para ser verdadero, y esa verdad implacable, incómoda, eterna, sobrevivió a todos los príncipes y políticos de su era. Tu soledad puede producir lo mismo. No un libro quizás, pero un yo tan integrado, tan clarificado, tan deliberadamente construido que no se dobla a cada viento social. Ese es el regalo escondido dentro de tu soledad. Tómalo. Si has llegado hasta aquí, no eres como los demás. La mayoría habría cerrado este video hace minutos. Habrían vuelto a las distracciones, al ruido, a cualquier cosa que silencie lo que acabas de escuchar. Pero tú te quedaste. Eso significa algo. Déjame dejarte con esto. Has aprendido hoy que la soledad no es tu enemigo, es tu forja, el lugar donde lo falso se quema y lo verdadero permanece. Has visto que los hombres más grandes de la historia no fueron forjados en la multitud, sino en el aislamiento. Has comprendido que tu capacidad de estar solo es tu mayor poder, no tu mayor debilidad. Pero saber esto no es suficiente. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esto? ¿Volverás a la programación? ¿Regresarás a la necesidad desesperada de aprobación externa? ¿O tomarás tu soledad y la convertirás en algo que el mundo nunca podrá quitarte? La respuesta está en las próximas 24 horas, en las próximas semanas, en cómo uses el tiempo cuando nadie esté mirando. Si este video resonó contigo,
Si algo dentro de ti reconoció estas palabras como algo que siempre supiste, pero nunca habías escuchado expresado, entonces necesito que hagas algo. Primero, suscríbete a este canal si no lo has hecho. No porque necesite números, sino porque los videos que vienen necesitan llegar a personas como tú, personas que están listas, personas que entienden que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Segundo, los próximos videos que publicaré van más profundo, mucho más profundo. Van a lugares que este video solo rozó. Te mostrarán técnicas, estrategias, principios que transformarán no solo cómo ves la soledad, sino cómo ves el poder, el control, la influencia y tu lugar en el mundo. No puedo decirte exactamente de qué tratan, porque si lo hiciera perderían su impacto. Solo puedo decirte esto: si este video te golpeó, los próximos te reconstruirán. Tercero, y esto es lo más importante, la próxima vez que estés solo, verdaderamente solo, y ese dolor familiar comience a surgir, ese vacío, esa voz que te dice que algo está mal contigo, detente, respira y pregúntate: ¿qué pasaría si esto no es mi castigo, sino mi preparación? ¿Qué pasaría si este silencio no es vacío, sino espacio? ¿Qué pasaría si esta soledad no me está rompiendo, sino forjándome? La multitud nunca entenderá lo que el silencio te está enseñando, pero tú sí puedes. Y cuando finalmente emerjas, no como alguien que escapó de la soledad, sino como alguien que la dominó, serás irreconocible, no para ellos, para ti mismo, porque habrás descubierto algo que la mayoría de las personas muere sin saber, que la persona más importante con quien necesitas estar cómodo no es nadie allá afuera, es quien ves en el espejo cuando todos los demás se han ido. Maquiavelo lo sabía, Nietzsche lo sabía, Schopenhauer lo sabía, y ahora tú también. La pregunta es: ¿qué harás con ese conocimiento? El mundo está esperando tu respuesta, pero más importante, tú estás esperando tu respuesta, no los decepciones. No te decepciones a ti mismo, usa tu soledad, conviértela en el fundamento sobre el cual construirás todo lo que viene después, porque cuando finalmente regreses al mundo, y regresarás, no regresarás como alguien que necesita, regresarás como alguien que elige. Y esa diferencia lo cambiará todo. Nos vemos en el próximo video. Si estás listo para él,